Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas noches chicos. En esta oportunidad vamos a continuar en el tema de neoplasia 2. Está a cargo del ponente de Marden, que está en quinto año de la facultad. Bueno, en primer lugar agradecerle a Marden ya que nos ha dictado las clases desde el primer capítulo. Bueno, creo que Marden ya puedes comenzar. Ya chicos, estoy teniendo problemas con mi computadora, ya lo arreglé. Vamos a empezar con lo que nos hemos quedado en la semana pasada. Solamente para hacerles recordar, lo que hicimos es todo lo que es la parte de nomenclatura, ya de epidemiología y algunas características sobre las neoplasias benignas y malignas. No se olviden los 3 tipos de diseminación o metástasis: la siembra de cavidades, diseminación linfática y diseminación hematógena. Ya, tampoco se olviden cuáles son las diseminaciones más frecuentes en los carcinomas y en los sarcomas, ya, perdón, los carcinomas y los sarcomas, que son distintos. Eh, bueno, la nomenclatura ya la hicimos, la epidemiología. Esta cosita quiero que recuerden, por favor, que los protoncogenes son genes normales en los cuales su función principal es favorecer la proliferación celular. Cuando sufren una mutación ya dejan de ser genes normales, se convierten en oncogenes, lo cual sus proteínas, las oncoproteínas, son las que van a tener una ganancia de función. Esta ganancia de función va a hacer que la célula tumoral prolifere, ¿ya? En cambio, los genes supresores tumorales tienen una mutación con pérdida de función. En realidad, es los protoncogenes con los genes de supresores tumorales, como les dije la semana pasada, tienen funciones distintas. Los protoncogenes estimulan la proliferación. En cambio, los genes de supresores tumorales inhiben o están en contra de la proliferación celular. Entonces, estos dos actúan de manera antagonista, pero aquí el detalle es que cuando tenemos una mutación en los supresores de tumores, ahora tenemos pérdida de función. Por eso es que se desregula todo el sistema que controla la mitosis, la proliferación, y también vamos a tener los genes que regulan la muerte celular programada, uno de ellos el TP53, que también es un gen supresor tumoral, y los genes que reparan el ADN, ¿ya? Estos genes, este conjunto de genes van a sufrir mutaciones. Ya les dije que una sola mutación no va a ser iniciadora de un cáncer, sino es un conjunto de mutaciones las que van a iniciar todo el cáncer. Entonces ya vimos toda la vía principal por la cual se transmitía el cáncer, que era la vía sinasa de receptores, si hablábamos de vía. Ahora, si hablábamos de la proteína o de la familia de proteínas, era la RAS. La familia RAS era la familia de proteínas de membrana que eran más frecuentes o tenían más mutaciones, la anomalía más común en protoncogenes en el cáncer. Y por último, como les hablé, el TP53 era el gen que más estaba mutado en todos los cánceres. Entonces, distingan estos 3. Primero, ¿cuál es la vía? La tirosina sinasa, la proteína más mutada. La mutación más habitual es la familia de proteínas RAS y el gen más mutado es el TP53. Ya, no son lo mismo. Si te preguntan vía, tienes que responder vías. Si te preguntan gen, gen. Si te preguntan proteína o familia de proteínas, tienes que responder RAS, ¿no? Y ahora sí. Entonces, todo lo que hemos tomado genética la semana pasada, traten de acordarse un poquito acá porque vamos a tener que tener esa base. Entonces, en las alteraciones metabólicas promotoras del crecimiento vamos a tener algo que se conoce como el efecto Warburg o glucólisis aeróbica. Ya, esto es algo curioso y es un poco paradójico, porque supuestamente en un ciclo de Krebs normal nosotros tenemos mayor cantidad de ATPs, de 32 a 36 ATPs en promedio, ¿ya? Estas cantidades de ATPs que nosotros vamos a tener en un ciclo de Krebs le ayuda a la célula en condiciones normales para que pueda hacer todo su metabolismo. ¿Qué pasa aquí en las células tumorales?
en las células tumorales no va a ocurrir el ciclo de Krebs, sino es que va a irse al efecto Warburg, una glucólisis aeróbica, pero no tendría sentido. Si nosotros sabemos que nuestras células tumorales tienen que crecer, no se supone que deberían necesitar más ATPs, porque por este efecto Warburg solo tienen de 4 a 5 ATPs nada más. Entonces, como que es algo paradójico. No tendría sentido que si la célula cancerígena necesitara crecer, necesitaría más ATPs, pues en realidad no. Lo que la célula cancerígena no busca, no busca los ATPs, lo que ella busca son los metabolitos intermedios de toda la glucólisis aeróbica para poder proliferar. Y entonces, justo nosotros la semana pasada vimos que cuáles son la vía de la vía tirosina sinasa al activar el RAS que estaba unido a GDP, entonces guanosin trifosfato. Cuando estaba activo tenía dos mecanismos. Uno se iba por el MAC, otro se iba por la familia, por la fosfoinositol quinasa. Y aquí vemos la fosfoinositol quinasa. Entonces, también vemos que está aquí lo que es el AKT, que tiene bastante relación con la síntesis de proteínas y la aceleración del metabolismo. Y también con la MIC, que esta ya debería derivar de lo que es el MAC, ¿no? El MAC, que es el otro mecanismo. Entonces, si tú te das cuenta, toda la vía tirosina está aquí. Y esta vía está como parte de metabolitos intermedios de la glucólisis aeróbica. Entonces, es por eso que en las células cancerígenas no necesitan ATPs para crecer. Lo que ellos necesitan son sus metabolitos intermedios para poder hacer su proliferación, porque le va a ayudar a la síntesis de proteínas, síntesis de nucleótidos, aminoácidos y a la lipogenia. Entonces, eso va a ser el pequeño detalle. O de esta manera, como que decimos, resolvemos esa paradoja de por qué hace glucólisis aeróbica si consigue menos ATPs con eso. Porque no necesita los ATPs, sino los metabolitos intermedios. ¿Ya? Ahora, visualizado por PET. PET es una tomografía por emisión de positrones. Generalmente este tipo de tomografía se usa en técnicas radiológicas para poder determinar la funcionalidad de los órganos y se les inyecta ciertas sustancias como una especie de marcadores que hace un seguimiento a la sustancia por la cual tú quieres saber cuál es su función. Digamos, un ejemplo vulgar, se podría decir que a una persona le hago tomar glucosa marcada con un tipo de elemento químico, entonces esa persona se toma la glucosa y al hacer la tomografía por emisión de positrones, nosotros vamos a poder ver toda la trayectoria y todos los procesos que sufren y transformaciones que sufren esas moléculas de glucosa que se ha tomado. Podemos saber qué tipo de excreción tiene, por qué hígado se ha metabolizado, por dónde se ha absorbido. Entonces, nos ayuda a determinar ciertas funciones. Y generalmente, como tú ves acá que las células del efecto Warburg están en constante metabolismo, la mayoría de los tumores son PET positivos. Entonces, ¿qué es un PET positivo? Que sí vas a poder encontrar su forma de fisiología o fisiopatología por medio de la tomografía por emisión de positrones. Bueno, el ejemplo que les doy es un ejemplo vulgar. No exactamente se usa de esa manera, pero es algo que creo que les puede hacer entender cómo es que funciona. Ya, entonces, como les dije, el efecto Warburg no es específico de los tumores, es una propiedad de las células en fase de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Si hay un tejido que se está regenerando y necesita crecer para poder compensar todo su epitelio, entonces ese tejido va a ser efecto Warburg. Ya, no es propio de los tumores. Es simplemente que los tumores adoptan el efecto Warburg de las células que están en fase de crecimiento para poder perpetuar su proliferación. Ya, eso tengan en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los aspectos esenciales de este tipo de metabolismo que usa la célula cancerígena? Primero, como ya vimos, la señalización fosfoinositol quinasa, AKT, y la actividad de la tirosina sinasa, y también la MIC, que está relacionada con el MAC, ¿ya? Entonces, hay algunos supresores de tumores que van a frenar el efecto Warburg, tales como el APTEN, que ya lo vimos anteriormente en los protoncogenes, y el STK11, también es un protoncogeno, ¿ya? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las células tumorales son capaces también de vivir en ambientes marginales o ambientes de poca cantidad de nutrientes, ¿ya? Y sin necesidad de inducir autofagia.
Si se acuerdan en el mes anterior, lo que les dije sobre la autofagia es cuando las células se comen a sí mismas y generalmente se da un estado en que las células tienen poca cantidad de nutrientes. Entonces, estas células cancerígenas, pese a tener una poca cantidad de nutrientes, no van a inducir a la autofagia. Van a seguir con su replicación. Y ahora sí, evasión de la muerte celular programada. Si se acuerdan de los primeros capítulos cuando hablábamos de apoptosis, nosotros teníamos dos vías de apoptosis, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca era la que estaba dada por los dominios de muerte, ¿no? Teníamos nuestra proteína Fas, nuestro ligando Fas y todo nuestro complejo de muerte que estaba generalmente asociado a la activación de la caspasa 8 y en humanos a la caspasa 10. En cambio, en la vía intrínseca teníamos a la vía mitocondrial. Esta vía mitocondrial obviamente ocurría dentro de las mitocondrias. Nosotros teníamos estos factores, ¿no? Los que eran las proteínas BH3 de la familia BH3, los cuales eran los sensores que recibían el estrés de la célula y estas se comunicaban con el citoplasma para estimular a los propoptósicos. ¿Qué hacían los propoptósicos? Los propoptósicos inhibían a los antiapoptósicos o degradaban su función. Los antiapoptósicos se clavaban en la membrana de la mitocondria para que no se pueda abrir el poro de transición mitocondrial, ¿ya? Entonces, cuando se abría el poro de transición, después de ser inhibidas estos antiapoptósicos, el BCL2, BCLX y el MCL1, ¿qué pasaba? Salía citocromo C. El citocromo C se unía a la PAF, ¿no? Y el APAF, junto con nuestra caspasa 9 y luego la caspasa 3, fomentaban todo lo que era la apoptosis. Entonces, como vemos aquí, tenemos un pequeño gráfico de las dos vías de la apoptosis. ¿Qué pasa en el cáncer? En el cáncer, generalmente la vía que más va a estar alterada va a ser la vía intrínseca. Esta vía es la que generalmente va a estar alterada o va a estar inhibida en las células tumorales. Entonces, aparte, como les dije, la vía intrínseca es la vía más común por la cual una célula hace apoptosis. ¿Cómo? ¿De qué manera? Va a tener sobreexpresada las moléculas antiapoptósicas, esas que se van a unir a la membrana mitocondrial y van a inhibir el poro de transición para que pueda salir el citocromo C. Entonces no sale el citocromo C y no se genera la apoptosis. De esta manera van a evadir la muerte celular programada. Ahora, en el potencial ilimitado de la replicación, todas las células cancerígenas son células o tienen células inmortales con un potencial ilimitado de replicación. ¿Cómo le explicamos eso? Bueno, vamos a ver primero por la evasión de la senescencia. El estado de senescencia va a llevar a un alza de los supresores tumorales. ¿Cómo es eso? O sea, cuando una célula está más vieja, los supresores tumorales son donde más van a actuar, porque esa célula tiene que ya no puede proliferar porque obviamente ya está vieja, ya está dañada, tendría que hacer entonces apoptosis. ¿Por quiénes? El P53 y el INCA4A P16, que es del RB, ¿no? Y en el estado de senescencia mantiene al RB hipofosforilado. El estado, como sabemos, hay dos RB, uno hiperfosforilado y hiperfosforilado. El hipofosforilado es el tipo activo de RB que inhibía, o bueno, que impedía la transición del ciclo celular de la fase G1 a la fase S. Entonces detenía el ciclo celular. Esto era lo normal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros en una célula cancerígena, obviamente el P53 está mutado, el RB está inhibido, el RB hipofosforilado está inhibido, entonces no se detiene el ciclo celular y va a progresar. La célula no va a hacer apoptosis, entonces va a tener mayor senescencia o prácticamente no va a morir. La evasión de la crisis mitótica. Entonces, ¿qué es una crisis mitótica? Esto generalmente se da cuando una célula se encuentra vieja, va a entrar en una fase de crisis mitótica. Obviamente ustedes saben que crisis significa deficiencia o falta de algo. Mitótica, entonces, falta de mitosis. Una célula vieja entra en crisis mitótica para luego después hacer apoptosis. ¿Ya? Entonces, va a tener un tiempo donde no va a poder hacer mitosis y luego se muere. Y esto se da por el acortamiento de los telómeros. Cuando hablábamos de senescencia celular en los primeros capítulos, yo les dije que los telómeros eran como una especie de antenitas protectoras del ADN, ¿no?
Pero ¿qué pasaba? A medida que una célula se seguía replicando, estos telómeros se acortaban. Se acortaban y el ADN estaba más expuesto a que esté propenso a daño. En este caso, entonces, como tenemos acortamiento de los telómeros, una célula se ha dividido tantas veces que ahora ya no es conveniente que se siga dividiendo, va a entrar en una fase de crisis mitótica y va a ser apoptosis y muere, que es lo normal. Pero ¿quién protege estos telómeros? O sea, ¿quién evita que los telómeros estén desgastando con la mitosis? Es la telomerasa. Lo normal es que la telomerasa esté activa solamente de manera como prudencial, ¿no? Porque si estuviera siempre activada, los telómeros nunca se cortarían y el ADN se seguiría replicando al igual que la célula. Entonces, la telomerasa es una enzima que mantiene los telómeros o la longitud de los telómeros con cada división. En las células cancerígenas los telómeros se mantienen, o sea, no se acortan y se mantienen por acción de la telomerasa. Entonces, esto causa el daño en oncogenes y genes de supresores tumorales. Ya, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta que en el 85 y 95% de los cánceres, la telomerasa está sobreexpresado, tiene un alza de su función en toda la mayoría de cánceres. Por eso es que evaden la crisis mitótica. No llega un momento donde la célula está tan vieja que ya no le van a permitir dividirse y muere. No, entonces siempre va a estar dividiéndose. Va a tener siempre que alargar a sus telómeros, ¿no? Y la autorrenovación. En la autorrenovación nosotros vamos a tener que entender este término de división simétrica y de división asimétrica. La división simétrica es esta, es una célula madre que cuando da dos progenies van a ser dos células madre que también van a tener la misma capacidad de proliferación. En cambio, en una división asimétrica va a ser una célula madre, en el cual vas a tener una célula madre también, pero ya otra célula hija. Y es lo que pasa en la mayoría de tejidos que se regeneran, como los epitelios, ¿no? Entonces, esta célula hija ya no va a tener esa misma capacidad de proliferación que esta célula madre. Entonces, una célula madre se divide en otras dos células madres, una división asimétrica. En una división asimétrica, una célula hija se mantiene como célula madre y la otra célula hija se diferencia o pierde su troncalidad. Troncalidad es esa capacidad de la célula de autorrenovarse, ¿ya? Entonces, esta célula hija que se ha diferenciado pierde su capacidad de autorrenovación. Entonces, se cree que los cánceres son inmortales porque tienen una capacidad ilimitada de proliferación y también porque las células se autorrenuevan. O sea, una célula madre cancerosa puede dar a otras células madre cancerosas. Entonces, hay mutaciones que confieren troncalidad o capacidad de autorrenovación a las células cancerígenas. Vamos a tener ejemplos en la leucemia mieloide crónica, que es, como les dije, translocación 22-9, que te produce la proteína BCR-ABL, y la leucemia promielocítica aguda, la translocación 15-17, que te produce el gen mutado, el PML-RARA. Estas dos translocaciones van a hacer que las células cancerígenas tengan troncalidad, o sea, capacidad de autorrenovarse, como si fueran unas células madre. Ahora, en la angiogenia. Bueno, este es un poco interesante, bueno, es bastante interesante. Vamos a tener en cuenta que solamente nosotros vimos angiogenia en la parte de regeneración de tejidos y cicatrización, ¿no? Pero vamos a ver que los tumores también inducen angiogenia. ¿Y de qué manera inducen angiogenia? Generalmente cuando un tumor sólido está en plena fase de proliferación, solamente va a crecer por 1 a 2 milímetros. Pero no tendría sentido, porque nosotros cuando hablamos de tumor o cuando te mencionan un tumor, tú piensas una cosa, una masa grande que está dentro de tu cuerpo, ¿no? Y que está proliferando y que está creciendo. ¿Cómo es posible que si solamente puede llegar de 1 a 2 milímetros pueda terminar en una cosa monstruosa? Esto se explica por la angiogenia, porque las células tumorales tienen la capacidad de hacer o crear nuevos vasos mediante la secreción de factores de crecimiento. Entonces, primero, la neovascularización o la angiogenia, ¿qué va a aportar en el cáncer? Primero le va a dar nutrientes y oxígeno necesarios para que la célula pueda crecer.
Aparte, las células endoteliales que recién se forman van a estimular las células cancerígenas adyacentes con factores de crecimiento. Va a haber el factor de crecimiento insulínico y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Generalmente cuando hay una angiogenia debe haber un equilibrio entre los promotores de la angiogenia y los inhibidores de la angiogenia, ¿no? Para que no se pueda crear vasos a grosso modo. Entonces, en los tumores angiogénicos el equilibrio se inclina hacia los promotores de la angiogenia. Ahorita vamos a ver algunos promotores, ¿no? Entonces, generalmente el tumor en etapas iniciales no induce angiogenia, en los tumores in situ, en esos tumores que no pasan la membrana basal. Pero luego, cuando empiezan a seguir creciendo, invadiendo, estos tumores van a necesitar una mayor cantidad de factores de crecimiento y van a perder los inhibidores de la angiogenia, lo cual se va a generar este desequilibrio, ¿no? Que va a estar inclinado hacia los promotores. Entonces, ¿qué promotores nosotros podemos encontrar aquí en el cáncer? La primera tenemos el factor inducible por hipoxia alfa. Cuando estábamos hablando en los capítulos anteriores o los primeros capítulos, les dije cuáles eran los 3 mecanismos por el cual actuaba el factor inducible por hipoxia. Primero, la creación de nuevas vías de supervivencia, aumentaba la glucólisis anaeróbica, porque obviamente estábamos en condiciones de poca cantidad de oxígeno y inducir angiogenia. Esos eran los 3 efectos, ¿no? Y activaba citoquinas proangiogénicas como el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de fibroblastos tipo B. Estos factores, en condiciones de hipoxia, cuando la célula cancerígena tiene esa sensación de que le faltan nutrientes y oxígeno, secreta este factor inducido por hipoxia para atraer estos factores y así producir la angiogenia o la creación de nuevos vasos. También la mutación de algunos supresores tumorales y oncogenes inclinan el equilibrio a favor de la angiogenia, como la mutación del P53, también la transcripción del factor de crecimiento endotelial vascular, que nos va a ayudar. ¿De qué manera? Por la vía de señalización RAS-MAC, ¿no? Con el factor de crecimiento de fibroblastos B y el factor de crecimiento endotelial vascular. Generalmente estos factores se van a encontrar elevados en los pacientes con cáncer. Entonces, estos 2 factores de acá, el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento endotelial vascular, vas a encontrar que algunos pacientes en el suero, estos factores de crecimiento se van a encontrar muy elevados, ¿no? Entonces, todo esto es lo que necesitas saber de angiogenia, de qué manera se produce, y eso te va a explicar cómo es posible que un tumor, si solamente por sus propios medios puede crecer de 1 a 2 milímetros, terminan siendo cosas monstruosas en ciertos casos. Ahora, tenemos acá invasión y metástasis. En invasión y metástasis tenemos nuestra cascada de metástasis, que explicamos este gráfico. Primero tenemos nuestro tumor primario, que se originó aquí en un cierto tejido, en un cierto parénquima, que luego va a tener que migrar cruzando todo el tejido conjuntivo y luego la membrana basal del endotelio. Van a ver que se va a encontrar con las células del sistema inmune, que también va a estar adherido a plaquetas que le van a ayudar a sobrevivir, y al final va a tener que salir otra vez, romper la membrana basal y el endotelio y hacer metástasis en otro órgano lejano. Este es un tipo de diseminación que sería hematógena, la que nos está explicando el gráfico, ¿no? Entonces, este es el mecanismo. Ahora lo vamos a entender por qué es que se unen las plaquetas, con qué mecanismos llega a romper esta membrana basal, cómo es que llega a migrar desde este parénquima, este espacio, a través del tejido conjuntivo, ¿no? Y aquí vemos otra vez asentándose en su nuevo lugar, en su nuevo sitio de diseminación, y ha creado angiogenia, ¿ven? Generalmente la invasión y metástasis, como hemos visto anteriormente, está asociada a los tumores que tienen peor pronóstico, ¿ya? Eso tengan en cuenta. La invasión y la metástasis son asociados más que nada a los tumores de peor pronóstico. Entonces, primero tenemos el aflojamiento de las interacciones entre célula y célula, ¿ya? El aflojamiento se da generalmente por la caderina E. La caderina E es una proteína que ayuda a las interacciones celulares. Ya ese es el primer paso, la función de la caderina E. La caderina E se va a encontrar en esta parte de las células, en las regiones laterales.
Pero como tú ves aquí, esta célula ha perdido toda su caderina E. Ya no va a estar junta, lo que va a hacer que pueda seguir el siguiente paso. El siguiente paso es secretar enzimas que le ayuden a degradar la membrana basal y el tejido conjuntivo intersticial. Tenemos como las metaloproteinasas de matriz y las catepsinas, que en realidad las metaloproteinasas de matriz nos ayudaban a la cicatrización, a degradar ciertos tipos de colágeno, ¿no? Después de que se haya formado todo nuestro tejido de granulación y que se haya sentado todo el tejido fibroso. Entonces, tenemos la metaloproteinasa de matriz 9, que escinde el colágeno 4 de la membrana basal y estimula la liberación del factor de crecimiento endotelial vascular. De esta manera va a escindir toda la membrana basal y ves acá que está creando su pequeño agujero. En el tercer paso también vamos a tener otra metaloproteinasa, pero que no va a escindir, sino que va a generar sitios de unión, ¿no? Generalmente, como les dije, la metaloproteinasa 9 es la que escinde el colágeno. En cambio, la metaloproteinasa 2 crea nuevos sitios de unión para que la célula pueda navegar a través del tejido conjuntivo. Aquí ves que está generando uniones con la fibronectina para estimular su migración. Y el cuarto paso es obviamente ya solo la locomoción de la célula a través de la membrana y las células de proteólisis matricial. Entonces, cuán importante aquí tenemos que entender que son la caderina y la metaloproteinasa de matriz tipo 9 y la tipo 2. Esas son las que van a tener bastante importancia en que la célula pueda salir del tejido donde se encuentra. Entonces, seguimos con metástasis, la diseminación vascular y el alojamiento de las células tumorales. Aquí tenemos que tener en cuenta algunos términos importantes. Primero, lo que es el anoiquis. El anoiquis es importante, es la apoptosis inducida por la pérdida de adhesión. Una célula normal, digamos en tu epitelio, ¿no? Este es un epitelio. Esta célula de acá perdió su caderina E, entonces esta célula se sale, pum. Esta célula que está solitaria, ¿qué pasa? Esta célula que está solitaria va a morir, va a inducir apoptosis por falta de adhesión celular a otras células. Eso es la anoiquis. En otras palabras, para recordarme yo más, le digo que la anoiquis es la muerte de la célula por soledad, ¿no? Porque no tiene adhesión, no tiene sus compinches células al costado. Entonces, lo que pasa en las células del cáncer, estas no van a ser anoiquis, porque si las células del cáncer van a empezar a proliferar, a navegar por todo el tejido sanguíneo, ¿cómo es posible que no muera por apoptosis en una condición normal? No. Primero, vamos a ver que se va a formar agregados de plaquetas. Las células de los tumores, como vimos en este gráfico, como les expliqué, forman agregados de plaquetas. Al formar agregados de plaquetas ya tiene interacción celular. Entonces, de esta manera va a evitar el anoiquis, ¿no? La molécula que le va a ayudar aquí a adherirse a las plaquetas va a ser el CD44, que también le va a ayudar a migrar a otros tejidos linfáticos. Entonces, va a formar émbolos con las plaquetas que van a ayudarle a proliferar, a viajar por todo el torrente sanguíneo para que puedan evitar lo que es la anoiquis. Entonces, no van a morir por apoptosis. Lo que tenemos que saber es que la diseminación vascular es muy importante porque tú tienes un cáncer en determinado lugar, pero luego ves que ha hecho metástasis o ha generado un cáncer en un sitio lejano. Obviamente, eso ha hecho que viaje por todo el torrente sanguíneo. Eso es lo que es la metástasis. ¿Y por qué es necesario saber? Porque hay ciertos tipos de cáncer que te van a, bueno, en ciertos tipos de casos que te van a llegar a tal vez cuando estés rotando en el hospital y te van a decir, ah, no, a este se le encontró un cáncer en los huesos, digamos, ¿no? Ah, pero resulta que no era el lugar primario del cáncer, sino que era una metástasis. Ya. Entonces, hay cosas que nos van a ayudar a determinar dónde se ubica el cáncer y si ha hecho metástasis. Y si ha hecho metástasis, nosotros tenemos que saber cuáles son los lugares más frecuentes de dónde metastatizan los ciertos tipos de cáncer que tenemos. Por ejemplo, el carcinoma de próstata va a metastatizar a los huesos, más frecuentemente a las vértebras. El carcinoma broncógeno a las glándulas suprarrenales y al encéfalo.
El neuroblastoma metastatiza más frecuentemente al hígado y huesos. Y ojo que metástasis es preguntas frecuentes. Son preguntas frecuentes. Todo el mundo pregunta metástasis. Otra metástasis que podríamos tener es el cáncer de mama. También es un sitio frecuente de metástasis a los huesos, ¿no? Y así es necesario tener en cuenta los carcinomas de células renales metastatizan a las cavidades cardíacas. Entonces, todo lo que tú ves acá te va a ayudar a que tú puedas determinar si un tumor está metastatizado, tiene proliferación en cualquier otro tipo celular. Ahora, tú te preguntarás tal vez, ¿cómo es posible si yo encontré un cáncer en el hueso? ¿Cómo sé si ese cáncer es propio del hueso o es la metástasis de otro tipo de cáncer? Claro, para eso existen los marcadores tumorales. Si tú tienes un cáncer de próstata, su marcador tumoral es el PSA o la fosfatasa ácida, ¿no? Entonces, el cáncer de próstata, si tú le haces, bueno, pides exámenes de laboratorio como el PSA y te sale positivo y tú ves que el cáncer de hueso es PSA positivo, entonces tú puedes decir, ¿no? El PSA es marcador tumoral del cáncer de próstata. Es posiblemente que el cáncer que encontré aquí en este huesito no sea del hueso, no sea propio del hueso, sino que sea una metástasis del cáncer de próstata. Para eso también nos ayudan los marcadores tumorales. Ahora, tenemos un término más acá, que es la dormancia, que es la supervivencia prolongada de las micrometástasis sin progresión. Generalmente, donde ves frecuentemente dormancia en el melanoma, en el cáncer de mama y en el cáncer de próstata. La importancia de los elementos del estroma. En el estroma vamos a encontrar varios elementos como macrófagos que van a degradar la matriz y le van a ayudar a salir a la célula cancerígena, y también factores angiogénicos y factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta. También las células tumorales se van a apropiar de estas interacciones que van a soltar las células del estroma o del sistema linfático para aprovechar su crecimiento e invasión. Vamos a tener aquí un grafiquito muy bonito que es la genética molecular de la metástasis. ¿Por qué? Porque no todas las células metastatizan, o eso es lo que a veces sabemos, ¿no? Que por ejemplo todos los cánceres benignos supuestamente no deberían hacer metástasis según lo que hemos leído, pero eso no siempre ocurre. Es cierto que tienen bajo riesgo de metástasis, pero también tienes que tener en cuenta que estas células siempre están en constante mutación, por lo tanto podrían hacer una progresión maligna. Tenemos en el primer gráfico, ¿no? Es una metástasis que surge por variantes raros que se originan de un tumor primario. Digamos que este es un tumor benigno que no va a metastatizar, pero al estar sujeto a mutaciones, vamos a encontrar variantes de células que van a tener, van a ser propensas a que puedan hacer metástasis. Estas células al final hacen su metástasis de un tumor que en un inicio no tenía la capacidad de metastatizar. Ahora, una impronta metastásica, esto ya es cuando un tumor sí o sí es metastásico. Eso está en sus mutaciones, en su malignidad, en sus genes, en su patrón de expresión genética. Entonces, ya prácticamente ese metástasis no necesita sufrir una progresión maligna para que pueda metastatizar. Entonces, la impronta metastásica se le conoce como la predilección a la propagación de las primeras etapas de la carcinogenia. Ahora, también en el caso C vamos a tener la combinación del A y B. Vamos a tener impronta metastásica y variantes metastásicas, ¿no? Que al final hacen su metástasis. Ahora, en la D vamos a tener una metástasis que va a depender del estroma y que se va a regular la angiogenia. Primero tenemos un tumor tranquilo, podría decirse acá, haciendo su angiogénesis y todo, pero van a aparecer variantes metastásicas, ¿no? Que al final también van a lograr hacer su metástasis con ayuda de toda la angiogenia. Y último, tenemos que saber que hay cierto tipo de oncogenes que van a favorecer la metástasis, el oncogen SNAIL y el TWIS, que van a codificar factores de transcripción para poder pasar el epitelio y la transición al mesénquimo. Listo, ya hablamos de metástasis, angiogenia, vamos a ver lo que es evasión de las defensas del anfitrión. Ya vamos a tener aquí algunos términos. Yo lo que quiero que me entiendan es cómo evaden el sistema inmune o qué, en otras palabras, qué mecanismos usan. Primero, sabemos que todos los tumores están en plena vigilancia
vigilancia inmunitaria, o mejor dicho, todas las células. Nuestro sistema inmune está alerta siempre a ver si es que hay una célula que se está convirtiendo en un ente maligno, ¿no? Entonces, nuestras células obviamente van a examinar todo el cuerpo, van a localizar células malignas y las van a destruir. Eso ocurre a cada momento en nuestro cuerpo. En cambio, hay células malignas que van a hacer una inmunoedición del cáncer. ¿Cómo explicamos eso? Con la selección darwiniana que vimos en un inicio, que dijimos que era selección darwiniana, era la supervivencia de los clones más dotados, y justo esos clones más dotados eran los que tenían más capacidad de sobrevivir y evitar la eliminación por el sistema inmune. Eso era lo que conocemos como inmunización del cáncer. Y lo que les va a ayudar también a las células a sobrevivir y a evadir la respuesta inmune. Primero, vamos a ver antígenos tumorales, productos de genes mutados. ¿Cómo es eso? Hay algunas células tumorales que no van a presentar receptores por el CPH. O sea, no van a ser reconocidos por el complejo mayor de histocompatibilidad. Y por ende no van a ser reconocidos por los linfocitos TCD8. Es como que dice que ratas, no voy a hacer una célula que no tenga CPH para que no me reconozcan los linfocitos CD8. Entonces, estas van a responder obviamente a algunas oncoproteínas mutadas como el RAS, el P53, el BCR-ABL y algunos linfomas también van a responder a ciertos tipos de mutaciones en las cuales van a conferir que estas células no puedan ser reconocidas por el sistema inmune. También vamos a tener que hay proteínas celulares sobreexpresadas o expresadas de manera aberrante, ¿no? Por ejemplo, la tirosina, que va a intervenir en la síntesis de melanina y se expresa en los melanocitos normales y en el melanoma. El antígeno del cáncer testicular, que se expresa en tejidos adultos, salvo en las células germinales, y el antígeno MAGE, que está en el 78% de melanomas y también en el carcinoma de pulmón, hígado y esófago, ¿no? Y como están expresados de manera aberrante, van a tener cierta predilección a hacer evasión de defensa del anfitrión. Hay ciertos antígenos tumorales que son producidos por virus y oncógenos. El VPH produce dos proteínas, L6 y L7. No se olviden que estos dos tienen relación con el P53 y con el RB. Y los virus de Epstein-Barr, que van a producir la proteína EBNA y también la proteína LMP1. Los antígenos oncofetales como el antígeno carcinoembrionario y la alfa-fetoproteína. Estos son marcadores tumorales, ¿ya? El alfa-fetoproteína es bien conocido por los hepatocarcinomas. El glucolípido y glucoproteínas alterados de superficie celular también son marcadores tumorales, el CA125 y el CA19-9, carcinomas ováricos más que nada en y el MOC1. Los antígenos de diferenciación y específicos del tipo celular, el CD20 y el CD30. 20, cuando hablamos de CD20, hablamos de linfomas o de linfocitos B, y CD30, linfomas de linfocitos T y algunas enfermedades Hodgkin. Yo como me acuerdo, para saber que, bueno, también son marcadores. Como me acuerdo que el marcador de los linfomas del linfocito B es el CD20, B20, T30. Es fácil de recordarse. No es cosa de relacionar para que no te olvides, porque a veces con tantos marcadores que te vamos a mencionar aquí en neoplasias, es difícil recordarse. Ahora, mecanismos efectores antitumorales. Primero vamos a tener que hay dos tipos de células que van a actuar contra los cánceres. Los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos citolíticos naturales o los natural killer, ¿no? Los linfocitos T citotóxicos van a actuar generalmente a neoplasias asociadas a virus, como el VPH o el virus de Epstein-Barr que ya vimos, y los linfocitos naturales, linfocitos NK, van a destruir las células tumorales sin sensibilización previa. ¿Qué quiere decir esto? Van a encontrar una célula tumoral de frente, no van a llamar ni a que el antígeno, ni a que la inmunoglobulina, ni que reconócelo, nada, sino de frente van a atacar y van a destruirlas, ¿no? Es nuestra primera línea de defensa ante tumores. Ojo, estoy hablando ante tumores porque si hablamos de nuestra primera línea de defensa, hablando de leucocitos, estaríamos hablando de los neutrófilos. Ellos son la primera línea de defensa. Y son, bueno, estos natural killers son activados por la interleucina 1 y la interleucina 15. Y al final, macrófagos, ¿no? Los linfocitos T y natural killer van a secretar interferón con el que van a hacer que haya intervención de los macrófagos. La vigilancia inmunitaria y el escape.
Listo. ¿Cómo es que logran escapar? Como les dije en un inicio, ¿no? La proliferación selectiva de variantes sin antígeno por la inmunoinhibición del cáncer. Cuando no hay células sin antígeno, no van a poder ser reconocidas. También por disminución de la expresión de moléculas del CPH, ¿no? Cuando no tienen el CPH o el HLA, no expresan HLA, entonces escapan, no van a ser reconocidos por el sistema inmune. Como le dije anterior, son muy ratas de que no expresen ciertos receptores, ciertas moléculas para que no puedan ser reconocidas. También vamos a tener la activación de vías inmunoreguladoras, como el CTLA4 y el PD1, va a inhibir la activación de las células tumorales, evitando la sensibilización de estas células. Y esto es importante. Secreción de inmunodepresores por células cancerosas. El factor de crecimiento transformante beta. Cuando estábamos hablando nosotros de angiogenia, hablábamos de que el factor de crecimiento transformante beta era actuaba en la vía de activación de macrófagos en la vía M2 o en la vía M2. ¿Se acuerdan que donde se ponía un stop a todos los efectos inflamatorios, a todos los efectos fagocíticos? Y lo que hacía era generar efectos de regulación celular, de reparación celular y antiinflamatorios. Y cuando estábamos hablando de angiogenias, este factor de crecimiento transformante beta era la que decía alto proliferación, ya no quiero que prolifere el endotelio, ya no quiero que proliferen fibroblastos, ahora lo que quiero es que haya mayor síntesis de proteínas de la MEC. Ya, pero lo que nos interesa aquí es su efecto antiinflamatorio. Obviamente, si tiene efectos antiinflamatorios, va a hacer que nuestro sistema inmune baje. Y dije, yo, sistema inmune, ya no te necesitamos. Qué cachoso. Entonces va a hacer que las células cancerígenas proliferen al bajar nuestro sistema inmune, porque va a actuar como un inmunodepresor potente. Y último, las galectinas, que también inducen inmunodepresión. Inestabilidad genómica. Nosotros tenemos varios mecanismos de reparación del ADN. Aquí nos vamos a mencionar los tres principales mecanismos de reparación del ADN, que es la reparación mediante emparejamiento erróneo, la reparación mediante escisión de nucleótidos y la reparación por recombinación. Cuando estos tipos de reparación del ADN no tienen, no están regulados de manera correcta o están alterados, vamos a tener una inestabilidad genómica que va a ocurrirse en los cánceres. Entonces, si nosotros hablamos de reparación del emparejamiento erróneo, estaríamos hablando del síndrome hereditario del cáncer de colon sin pólipos, ¿ya? En este tipo de cáncer, nosotros tendríamos cuál es el error del ADN o lo que le genera inestabilidad genómica es el emparejamiento erróneo del ADN. ¿Ya? Cuando hablamos de escisión de nucleótidos, ¿qué tipo de neoplasias generalmente produce inestabilidad genómica por escisión de nucleótidos? Sería la xerodermia pigmentaria, ¿no? Saben que la xerodermia pigmentaria es una neoplasia en la cual las personas no pueden exponerse perdón, no es una neoplasia, es una enfermedad por la cual las personas no pueden exponerse a la radiación ultravioleta, en otras palabras, no pueden salir al sol, ¿ya? Salen al sol y, bueno, esa poca exposición o esa mínima exposición de salida a la radiación ultravioleta hace que generen cáncer de piel, melanomas. Entonces, este tipo de personas generalmente viven alejadas de lo que son la radiación solar. Y entonces, xerodermia pigmentaria, ¿qué tipo de reparación está alterada? La reparación de la escisión de nucleótidos. Y bueno, la enfermedad por defectos de recombinación homóloga, ¿no? Los que tienen defectos en la recombinación, vamos a tener enfermedades como el síndrome de Bloom, la ataxia telangiectasia. También vamos a saber que ciertos quimioterápicos van a tener estos factores, como que van a causar el anemia de Fanconi. Bueno, todos estos están, el síndrome de Bloom, la ataxia telangiectasia y la anemia de Fanconi, están bastante relacionados a lo que son las enfermedades hematológicas que tal vez lo van a ver en clínicas. Y el BCR1 y el BCR2 en el cáncer de mama y en el cáncer de ovario, que va a tener este tipo de inestabilidad genómica por reparación de combinación. También vamos a encontrar a otros cánceres como el próstata, páncreas, conductos biliares, linfocitos B, anemia de Fanconi. Ahora, tenemos los cánceres debido a mutaciones inducidas por inestabilidad genómica regulada, como las neoplasias linfoides. En este caso, su inestabilidad genómica se va a expresar porque van a expresar genes tempranamente, como el RAG1, el RAG2, que van a recombinar el segmento BDJ del ADN.
Aquí lo que se va a producir son errores de ensamblaje, ¿no? Que generan las mutaciones de las neoplasias linfoides. Y último, casi para terminar la parte de todo lo que es los rasgos característicos o moleculares del cáncer, es la inflamación que favorece el cáncer. ¿Qué tipo de inflamación? La inflamación crónica, para ser más exactos. Si se acuerdan, cuando les hablé de inflamación crónica, habían ciertos rasgos morfológicos. Primero, que las células estaban las células macrófagos estaban en constante actividad, más que nada los macrófagos. Aparte que había intentos de curación, a la par que habían lesiones al tejido. Entonces, mientras el tejido se lesionaba por la actividad de las células, los macrófagos, por toda la liberación de radicales libres, enzimas citolíticas, también estaban intentando curar todo ese daño, ¿no? Entonces, a la par que había eso, pero ¿cuál es el detalle aquí? Que nosotros vamos a saber que vamos a entender que los factores que intentan reparar el tejido, vamos a encontrar factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial, proteasas que van a ser liberadas de la MEC, que van a ayudar a la proliferación del cáncer. Ahora también va a haber eliminación de supresores del crecimiento, obviamente porque tu tejido se está regenerando, entonces tus supresores del crecimiento no te van a ayudar, porque tú necesitas regenerar tu tejido. Y eso también va a ayudar al cáncer. El aumento de la resistencia a la muerte celular. Los macrófagos asociados al tumor van a impedir la noequis, que les dije, la muerte de una célula por soledad, o bueno, hablando en mejores términos, por falta de adhesión a otras células. Y la inducción a la angiogenia. Obviamente, si el tejido se está reparando, va a haber angiogenia. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. La activación a la invasión y la metástasis. ¿Por qué factores? Por el factor de necrosis tumoral y el factor de crecimiento endotelial, que van a estimular la motilidad de los tumores para que puedan salir del tejido y hacer metástasis. Entonces, todo esto está relacionado a la parte de reparación de tejidos, pero también tenemos que encontrar la relación con la parte en la cual hay lesión de los tejidos constante. Generalmente, ¿por qué? Porque nosotros los radicales libres van a generar daño al ADN. Ya, las enzimas lisosómicas generan daño al ADN, entonces van a generar mutaciones. Y como les dije, por último, el factor de crecimiento de fibroblastos va a favorecer al reclutamiento de linfocitos T, que son los reguladores y que van a inhibir a los linfocitos T citotóxicos. Estos son los que van a actuar contra el cáncer, pero si están regulados o están inhibidos o suprimidos, no van a estar haciendo su función normal. Bueno, desregulación de los genes asociados al cáncer. Aquí tenemos que tener en cuenta ciertos tipos de mutaciones, microARNs que son importantes en ciertos tipos de cáncer. Entonces, ya. Perdón. Ya, ahora sí. Primero, los cambios cromosómicos. En los cambios cromosómicos nosotros tenemos que tener en cuenta a ciertas alteraciones que aprendimos en embriología de llevar genética, como las translocaciones de lesiones, ya, que nos van a ayudar a entender a entender ciertos mecanismos por los cuales se produce un cáncer. En los linfomas es frecuente las translocaciones. La translocación cromosómica, por ejemplo, de la leucemia mieloide crónica, que a veces sí, bueno, tienes que aprenderte, porque sí preguntan, y es algo frecuente, o sea, no por las puras te preguntan, porque es algo frecuente. Entonces, una translocación frecuente de la leucemia mieloide crónica es el cromosoma 9 y el cromosoma 22, que vas a producir una proteína ABL-BCR, un oncogen, mejor dicho, ABL-BCR, que al final va a favorecer a la progresión maligna de este tumor. También la leucemia mieloide aguda, translocación 17 y 15, que te va a formar en principal la proteína o el oncogen PBL-RARA. El linfoma de Burkitt, que favorece al oncogen MYC y GH, y el sarcoma de Ewing, que es bien conocido, translocación 11 y 22, produce el protooncogen, el oncogen FLI1 R1. Las deleciones también. Una deleción, si se acuerdan, es cuando una parte del genoma se suprime, se elimina, ¿no? Entonces, justo va a haber deleciones del cromosoma 13
el brazo 14, que es productor del RB, y al final, si no tienes RB, cáncer. De lesiones de supresores como el de tumores del BHL, que es el Bol y Pelindau, ¿no? Asociado a carcinomas de células renales, en la leucemia linfoblástica aguda de los linfocitos T, en el cromosoma 1, que va a causar una sobreexpresión del oncogen TAL1, y del cromosoma 5, que va a producir la fusión del gen MLK4-ALK. La amplificación genética es aquí vamos a hablar sobre expresión de algunas vías, por ejemplo, en el neuroblastoma, la vía NMIC, y en el cáncer de mama, el receptor ER2, ¿no? Este es un receptor de factores de crecimiento. Y la cromoptisis, que es una desviación cromosómica, es como una especie de mazamorra del cromosoma. Por ejemplo, tú tienes cromosoma así, lo partes en pedacitos, plum, 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 y vas a tener un cromosoma así en varios pedacitos, y lo vuelves a unir, pero en forma desordenada. Entonces, eso es una cromitisis que se da en el 1 o 2% de los cánceres, pero generalmente en el 25% de los osteosarcomas y otros cánceres. Cambios epigenéticos, ya se acuerdan que la epigenética son factores distintos del ADN que regulan la expresión del genoma, ¿no? Por hipermetilación local del ADN CDKN2A, cambios globales de la metilación del ADN en las leucemias mieloides agudas y cambio por histonas. El ARN no codificante. Cuando hablamos de ARN no codificante, hablamos de los microARNs, que son partes de ARN que inhiben la traducción del ARN mensajero, ¿no? Esos son los microARNs. Ellos son los que van a controlar el crecimiento, diferenciación y la supervivencia de células tumorales. En ciertos cánceres van a estar sobreexpresados, en ciertos cánceres van a estar inhibidos dependiendo de la función que está cumpliendo, ¿ya? Y al final lo que van a fomentar es la producción de un oncomiRN para el desarrollo tumoral. Por ejemplo, un oncomiRN, ¿cuál sería? El microRN 200, esencial para la invasión y metástasis, y el microRN 155 en los linfomas de linfocitos T. El microRN también hay supresores de tumores, como el microRN 15 y el microRN 16, que van a constituir lesiones genéticas para la leucemia linfática crónica. También algunas propiedades de supresores tumorales, de los factores que van a procesar el microRN, como el DICER, que es un gen supresor de tumores relacionado a micros ARN. Listo, ya vimos toda la parte de la base molecular y las características moleculares del cáncer, que era en un inicio todo este graficazo de aquí, todo este gráfico, ¿no? Que nos presentaba el libro, todo este gráfico, y que era la mayor cantidad de todo el capítulo, y es necesario que lo entiendas para poder saber bien la progresión del cáncer, cómo va del sistema inmune, cómo hace su metabolismo por el efecto Warburg, de qué manera favorece a los protoncogenes, de qué manera desregula o qué mutaciones están asociadas a los genes de supresores tumorales y a qué tipo de tumores, cómo hacen su angiogenia, cómo hacen su crecimiento. Entonces, todo eso creo que ya está hecho. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, son los aspectos más que nada más clínicos o creo que menos pesados. Ya no vamos a hablar tanto de genética, sino de cosas más entendibles o con menos procesos. ¿Qué es una carcinogenia? Es la producción de un cáncer por ciertos factores externos, ¿no? Una carcinogenia, podríamos decir carcinogenia química, una carcinogenia microbiana, una carcinogenia física o por radiación. Entonces, hay ciertos tipos externos al cuerpo que van a ayudar a la progresión del cáncer. Esa es una carcinogenia. Entonces, si hablamos de carcinogenia química, vamos a tener dos, que es los iniciadores y los promotores. Y aquí quiero que tengan en cuenta algo para que no se confundan, que un iniciador es una sustancia química, pero que hace mutaciones. Pero un promotor no hace mutaciones, ¿ya? Entonces, si un promotor no hace mutaciones, ¿cómo le ayuda al cáncer? Ayuda a la proliferación celular. Eso tienes que tener en cuenta. En una carcinogenia química, los iniciadores vas a tener dos tipos, los de acción directa y los de acción indirecta. Los de acción directa no requieren conversión metabólica, no necesitan metabolizarse para producir mutaciones. En la mayoría son carcinógenos débiles y se usan como quimioterápicos, ¿ya? Algunos son fármacos de la quimioterapia. ¿Qué tenemos a los carcinogénicos de acción directa? A los alquilantes, ¿ya?
Ese es el ejemplo más clásico, los alquilantes. En cambio, los carcinogénicos de acción indirecta son carcinógenos que sí requieren conversión metabólica para poder convertirse en un carcinógeno definitivo. ¿Cuál es la vía metabólica más usada por estos carcinógenos? Es la monoxigenasa dependiente del citocromo C, del citocromo P450. Esta es la vía que generalmente los va a metabolizar para que puedan convertirse en el carcinógeno definitivo. Los benzopirenos son un buen ejemplo y te producen cáncer de pulmón. Son parte de los hidrocarburos aromáticos y policíclicos. También tenemos que algunos hidrocarburos aromáticos y policíclicos pueden producir este carcinoma y cáncer de glándulas salivales. Algunas aminas aromáticas también, como la laftilimina. También hierbas naturales como la aflatoxina B. La aflatoxina B es la que encontramos en los hongos como los aspergillus, que son, bueno, esa sustancia, la aflatoxina B, es una sustancia que es carcinógena, o sea, que puede producir un tipo de tumor. Ahora, después de la carcinogenia química, vamos a ver carcinogenia de la radiación. Dos tipos de radiación que generalmente producen cáncer, la ionizante y la ultravioleta. Hablemos de la radiación ultravioleta. Saben que está relacionado al cáncer de piel, ¿no? Generalmente, ¿cuáles tipos de cáncer? Los cáncer no melanoma son los cáncer, carcinoma epidermoide y el carcinoma vasocelular. Carcinoma epidermoide de células escamosas y el carcinoma celular de células basales. Y los cánceres tipo melanoma, obviamente el melanoma, ¿no? En personas de piel clara. Tenemos que tener en cuenta la franja del espectro solar, la longitud de onda. ¿Cuál es la que produce más mutaciones? Son el tipo C. Este tipo de radiación ultravioleta es el que produce más mutación, el que tiene longitud de onda corta. Pero ¿cuál es el detalle? Que esta se queda en la capa de ozono, no pasa. Al quedarse en la capa de ozono, nosotros nos salvamos. Pero sí pasa la A y la B. Y la B es la que induce más cáncer en la piel. Si es que por si acaso lograra pasar la radiación ultravioleta tipo C, entonces esta sería la que produciría más cáncer de piel por ser más mutágena. Pero no, se queda en la capa de ozono, para suerte nuestra. Ya, entonces si te preguntan qué tipo de radiación ultravioleta pasa, tiene más, induce más cáncer de piel, la B. Pero ¿cuál es la más mutágena? La C. La radiación ionizante es un buen tipo de radiación electromagnética, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la radiación de rayos X, lo que usamos en las radiografías, los rayos gamma, las partículas alfa, beta y protones y neutrones. Lo que tenemos que tener es la importancia de los rayos X porque son exámenes que se piden constantemente en los hospitales. Los rayos X no tienen tanto riesgo, casi su riesgo es casi nulo. Los que tienen riesgo son las tomografías. Las tomografías computarizadas es como 100 rayos X. Una sola tomografía es como tomarte 100 placas de rayos X. Entonces, en los niños que se han hecho 2 o 3 tomografías tienen alto riesgo o tienen riesgo triple de leucemia, y a los que se han hecho 5 a 10 tomografías computarizadas tienen más riesgo de tumores cerebrales. Por eso es que en los niños no se prefiere sacar tomografías computarizadas, porque tiene bastante riesgo de producir ciertos tipos de neoplasias. Hay que tener en cuenta eso, y tal vez ya lo van a ver mucho más adelante en clínica, ¿no? Cuando lleven el curso de radiología o diagnóstico por imagen, les van a hablar de todos los maleficios o todas las cosas negativas que tiene una tomografía. ¿Por qué no se le debe pedir en niños? ¿Por qué tienes que evaluar si que una persona no tenga insuficiencia renal? Tienes que pedirle su creatinina para poder ver si le puedes poner o no contraste. Y esas cositas ya la van a ver. Ahora, la radiación ionizante también, bueno, presenta mayor riesgo de leucemias mieloides, cáncer tiroides, mama, pulmones y glándulas salivales. La carcinogenia microbiana, esta parte es muy importante porque vamos a tener en cuenta que ciertos tipos de virus y ciertos tipos de bacterias van a producir cáncer por algunos mecanismos específicos. Tenemos virus ARN oncógenos, virus ADN oncógenos y también el Helicobacter pylori, bastante relacionado al cáncer gástrico. El virus ARN oncógeno, el HTLV1, y también le puse hepatitis C. Si bien el libro te puso hepatitis C, el virus de hepatitis C dentro del apartado del virus de hepatitis B, o los puso dos juntos, el virus de la hepatitis C no es un virus ADN, es un virus ARN.
Por eso es que yo lo ordené de esta manera, para que no te confundas. Pero si bien el virus de la hepatitis B y C tienen la misma predilección carcinogénica de producir hepatocarcinoma, ambos, ¿no? Obviamente producen el mismo tipo de cáncer, pero no son el mismo tipo de virus. Uno es virus ARN y el otro es virus ADN. Dentro de los virus ADN vamos a tener al virus del papiloma humano, al virus del Epstein-Barr, al virus de la hepatitis B, al virus del herpes humano tipo 8 que produce el sarcoma de Kaposi, al poliomivirus de las células de Merkel, ¿no? Pero de los cuales solo vamos a estudiar estos cuatro de arriba, y al Helicobacter pylori. Hablemos primero del virus de la leucemia humana de linfocitos T tipo 1. Esta produce una leucemia o linfoma de linfocitos T del adulto. ¿Por qué del adulto? ¿Por qué no simplemente es leucemia de linfocitos T? Obviamente yo les dije que las leucemias y los linfomas eran más comunes en los niños, no en los adultos. Es muy difícil encontrar, pero este es un ejemplo de leucemia o linfoma del adulto. Por eso es que se pone del adulto. En cambio, si tú hablarías solamente de linfemia o linfoma del linfocito T, por epidemiología, tú ya dirías, ah, bueno, esto será más frecuente en niños. Por eso es que se aclara, del adulto. Y solo aparece en un 3 y 5% de los infectados tras una latencia de 60 años. Es decir, tú tenías 10 años, te contagiaste con este virus, entonces a los 50, 60 años te está dando esta enfermedad o este linfoma, ¿no? Ahora, muestra afinidad por los linfocitos TCD4. Ya eso tienes que tener en cuenta. ¿A quiénes ataca? A los linfocitos TCD4. Estos son al final los que van a sufrir la transformación maligna a células neoplásicas. Forma de transmisión, coito, hemoderivados y lactancia materna. La transformación maligna del HTLV1 se atribuye a la TAX, que es la TAX, es la proteína esencial para la replicación viral y generalmente aumenta las señales de crecimiento y supervivencia como el fosfoinositolquinasa AKT y la ciclina D2, genera inestabilidad genómica. Es lo que tienes, lo básico que tienes que saber sobre el virus de la leucemia humana de linfocitos T tipo 1, del HTLV1. Para el virus del papiloma humano, lo básico, ¿cómo produce carcinogenia? Tenemos por lo menos 70 serotipos de BPH. Ya, es por lo menos 70 serotipos de BPH. Estos tipos de virus del BPH, generalmente lo que tú tienes que saber cuáles son los de alto riesgo y cuáles son los de bajo riesgo. Eso sí o sí tienes que saberlas. Los de alto riesgo son el C16 y 18, en el que van a producir los carcinomas epidermoides del cuello uterino, en la región anogenital, cabeza y cuello. Y los de bajo riesgo no te producen carcinoma, te producen generalmente verrugas benignas o verrugas de baja malignización. Estos son los de bajo riesgo. Bueno, también le puse algunos serotipos acá. Los serotipos que producen solamente verrugas, el 2, 4 y el 7. No, pero en realidad, como sabes, hay bastantes, un montón de serotipos. El potencial oncógeno generalmente se da por dos proteínas, la proteína E6 y la proteína E7. El E6 tiene relación por inhibir la P53, inhibe la P53, no hay P53. En cambio, el E7 se une a la versión hipofosforilada del RB, inhibiendo su función. Como les dije, el RB tiene hiperfosforilado y hipofosforilado. Si es hiperfosforilado, es inactivo. Si es hipofosforilado, es activo. Entonces, inhibe la función del hipofosforilado. El virus del Epstein-Barr. Aquí vamos a tener que asociarlo a ciertos tipos de neoplasias, generalmente algunos tipos de linfomas. Es un miembro de la familia del herpes virus, ¿ya? El virus del Epstein-Barr es un tipo de herpes virus. La replicación del linfoma de Burkitt es una variante africana. El linfoma de linfocitos B, también generalmente el linfoma primario de linfocitos B es una neoplasia muy frecuente en las personas con VIH. Ya, cuando te hablan neoplasias frecuentes de personas infectadas por VIH, el linfoma de linfocitos B, el linfoma primario de linfocitos B. Esa es una pregunta que incluso está vino en preguntas sobre sobre salud de internado. En la enfermedad de Hawking, también los carcinomas nasofaringeos son muy importantes y asociados al virus del Epstein-Barr, y algunos cáncer gástricos y formas de linfocitos T. Bueno, lo importante es que te pongas estos. Los tumores que más se asocian al Epstein-Barr son los derivados de linfocitos B y los carcinomas nasofaringeos. De los derivados de linfocitos B, vamos a ver que está el linfoma de Burkitt, es uno de los más comunes. Ya, y también
y un carcinoma nasofaríngeo, lo que vamos a tratar acá. Antes de llegar a eso, el virus de Epstein-Barr generalmente se va a unir a los linfocitos B. Ese es su sitio de diseminación, podría decirse, en el cual van a usar el receptor del complemento CD21 para poder unirse a ese tipo de linfocitos, ¿no? Y generalmente están implicados, ¿cuáles son los genes que están implicados en la carcinogenia? El LMP1 y el EPNA2. Esto es lo normal en el virus de Epstein-Barr. Ya, pero en el linfoma de Burkitt no ocurre la carcinogenia por el LMP1, tampoco el EPNA2. Vamos a ver por qué. Entonces, el linfoma de Burkitt es una neoplasia de linfocitos B endémico de África, África Central y Nueva Guinea. Es importante saber esta epidemiología, porque si tú encuentras un tumor y te dice que es una persona que vino de África y es un tumor linfático de linfocitos B, antes probablemente haya sido asociado al Epstein-Barr. Pero si tú encuentras una persona que no es de esa zona y que tiene un linfoma de Burkitt, entonces no tiene mucha probabilidad de que haya sido asociado a un Epstein-Barr. Por eso puse acá, el genoma del virus del Epstein-Barr solo se presenta en un 15-20% de linfomas de Burkitt fuera de África. ¿Ve? En cambio, si es de África, está asociado a un 90%. Aquí, en el linfoma de Burkitt no va a expresar el LMP1 ni el EPNA2. Lo que va a expresar es traslocaciones en el 8 y 14 y otras mutaciones que van a desregular la vía MYC. Incluso le puse en el gráfico de aquí de las traslocaciones más importantes, ¿no? El linfoma de Burkitt. Ahora, el carcinoma nasofaríngeo es endémico del sur de China. Cuando hablo de endémico es generalmente se produce en esos sitios. Es más frecuente que los veas en esos sitios, igual que el linfoma de Burkitt. Algunas regiones de África y población inuit del Ártico. Algo que sí vamos a tener en cuenta, si sabemos que en el linfoma de Burkitt algunos sí están asociados al virus del Epstein-Barr y más si son de África. En el carcinoma nasofaríngeo, todos los carcinomas nasofaringeos van a contener el virus del Epstein-Barr. Todos los carcinomas nasofaringeos del mundo. Y es por eso que en este gráfico te muestra, ¿no? Toda la progresión del linfoma de Burkitt. Y en ninguna parte de acá vas a encontrar unión o función de los oncogenes LMP ni el EPNA2. Lo que te encuentras es la traslocación que va a desregular el MYC. ¿Ves? Y ahora, en el virus de la hepatitis B y C tienen bastante relación con los hepatocarcinomas, generalmente en un 70-85%. El hecho de que hayas tenido hepatitis B o C en tu vida ya te da una probabilidad de que puedas tener hepatocarcinoma a lo largo del tiempo. Entonces hay que cuidarse bastante de ese tipo de enfermedades. Por eso es bastante importante cuando estás rotando por infectología, te dicen tenemos enfermos de hepatitis, entonces llevar la mascarilla. No. La incidencia máxima se presenta en países del Lejano Oriente y África, pero como les digo, también se ve en nuestro país. Está asociado a inflamación crónica. Ya saben que la inflamación crónica puede generar neoplasias. Entonces, este es un ejemplo de hepatitis B y C, la cual es una neoplasia que puede originar ¿por qué mecanismo? Por inflamación crónica. Saben que tiene bastante daño genómico por todas las enzimas, radicales libres, todos esos componentes que son tóxicos para la célula. ¿Qué vía van a usar para bloquear la apoptosis? La vía NF-κB. Con esta vía bloquean la apoptosis y van a generar las mutaciones. El Helicobacter pylori generalmente está asociado a la úlcera péptica, otros a la gastritis, pero también están implicadas en el adenocarcinoma y linfomas gástricos. Cuando hablamos de linfomas gástricos de linfocitos B, hablamos de los MALT o los tumores o los linfomas asociados a mucosa o maltomas, ¿no? Ese es otro nombre. Entonces, tejidos tipo MALT que tienen una progresión tumoral linfática de linfocitos B, maltoma o linfoma de tejido linfático asociado a mucosa. Como les dije, la carcinogenia se produce también por inflamación crónica. Este es otro ejemplo de neoplasia producida por inflamación crónica. Entonces, ¿cómo progresa nuestra gastritis hacia un cáncer? Primero es una gastritis crónica, luego que va a producir una atrofia gástrica por todo el desgaste del ácido clorhídrico desde la mucosa, que luego va a progresar a una metaplasia tratando de compensar un tipo de adaptación celular que al final cuando no compensa se genera una displasia, que ya es una lesión que ya nos está dando a entender un cierto tipo de progresión maligna por el crecimiento desordenado, por una especie de, porque ya está empezando a indiferenciarse y al final cáncer. Los genes asociados son el CAHA, ¿no? Que estimula las señales a la regulación del crecimiento,
pero también vamos a tener el BAGA, ¿ya? El BAGA, el BAG. Esos son los genes asociados. Oh, perdón, el BAG. No es el BAGA, es el BAG, con C. Ahora sí. Con esto vamos a terminar y estamos llegando a la parte final, los aspectos clínicos de las neoplasias. Ya son pocas diapositivas las que nos quedan. Primero, los efectos locales y hormonales. Cuando las células están, perdón, cuando los tumores están cerca de ciertas estructuras, ciertos órganos o ciertas glándulas, van a generar que haya, en ciertos casos, un exceso de producción de hormonas y en otros casos una baja de producción de hormonas. Ya, generalmente en el abdomen hipoficiario, un tumor solamente de 1 centímetro puede comprimir toda la glándula hipófisis. Hay ciertos tumores como los adenomas benignos de las células beta que generan un exceso de insulina. Este exceso de insulina lo que va a generar va a ser que haya una hipoglucemia. Las personas en condiciones de hipoglucemia son personas que pueden descompensarse. No es algo que nos pueda favorecer. Y algo característico, los cánceres de páncreas muchas veces están asociados a vía de obstrucción biliar. Cuando hay vía de obstrucción biliar, lo que tú vas a tener es ictericia, ¿no? Piel y mucosas de color amarillo. La conjuntiva también. Entonces, los cánceres de páncreas muchas veces están asociados ¿a qué? A ictericia. La caquexia cancerosa, aquí lo que tienes que entender es que la caquexia es generalmente una pérdida de la masa y la grasa corporal. ¿Y cuál es el factor que está más asociado a la caquexia? El factor de necrosis tumoral alfa. Es el principal sospechoso de caquexia. Que vas a encontrar en estos pacientes que van a tener signos de inflamación generalizada, van a aumentar los reactantes de fase aguda. Ya estudiamos algunos reactantes de fase aguda en los capítulos de inflamación crónica, ¿no? El amiloide acérico, la proteína C reactiva y el fibrinógeno, pero que generalmente que nos ayuda más era la velocidad de sedimentación globular. En este caso, ¿cuáles los que vamos a tener especial importancia? Va a ser el PCR, que es la proteína C reactiva, y el BSG, que es la velocidad de sedimentación globular, son los que van a estar más elevados en este tipo de situaciones. Los síndromes paraneoplásicos, esto es importante que sepan y es necesaria bastante su atención, porque hay ciertos tumores que van a expresar este tipo de síndromes. Los síndromes paraneoplásicos no se explican por la distribución anatómica del tumor o por su elaboración de hormonas. Es decir, tú tienes un tumor, digamos, en el pulmón, pero te está produciendo síndrome de Cushing. Un momento, ¿cómo tengo un tumor en el pulmón y me produce síndrome de Cushing? Si, bueno, es un exceso de cortisol y eso está en las glándulas suprarrenales. No tiene sentido, porque debería producirme otro efecto más que esté más cercano al pulmón. Pero sin embargo se va hasta las glándulas suprarrenales produciéndote un síndrome de Cushing. Entonces, eso es un síndrome paraneoplásico. No tiene una forma de explicarse por su distribución anatómica ni por la forma en que segregan sus hormonas. Entonces, ¿cuáles son los síndromes paraneoplásicos? Primero, endocrinopatías. Constituyen síndromes paraneoplásicos frecuentes. No te estoy diciendo que es el más frecuente, ya, es solo que constituye uno de los más frecuentes, porque el más frecuente serían las hipercalcemias. Es el síndrome paraneoplásico más habitual, más frecuente. Las endocrinopatías, generalmente el ejemplo más cercano, bueno, el más ejemplifica, bueno, el mejor ejemplo es el síndrome de Cushing, el que les estaba diciendo, que es la endocrinopatía más habitual en un carcinoma de pulmón tipo micótico, en el cual se elevan los niveles de corticotropina, causándote un síndrome de Cushing. No, y como les dije, no tienen una relación con el lugar anatómico en el cual se ubica el tumor. Ahora, esto sí, el síndrome paraneoplásico más habitual, que son las hipercalcemias. Generalmente cuando una hipercalcemia es sintomática, se asocia más a un tipo de cáncer que al hiperparatiroidismo. Qué curioso. Tengo hiperparatiroidismo. Es fregado saber que esté más asociado al cáncer que al propio hiperparatiroidismo. Entonces preferiría que me dé hiperparatiroidismo que me dé cáncer. No. Entonces,
Hay dos procesos que contribuyen a la hipercalcemia maligna. ¿Cuáles son? La osteólisis, inducida por cáncer, en este ejemplo es mieloma múltiple, y la producción de sustancias humorales calcémicas por neoplasias extraóseas. Solamente este mecanismo de hipercalcemia maligna se considera como síndrome paraneoplásico, solo este de acá. ¿Por qué no consideraríamos la osteólisis inducida por el cáncer o mieloma múltiple como un síndrome paraneoplásico? Por la definición que les dije a un inicio, ¿ya? ¿Qué les dije? No se explica por la distribución anatómica. Obviamente el mieloma múltiple es un tumor de la médula ósea. Si es un tumor de la médula ósea, está en el hueso, entonces hace osteólisis y al hacer osteólisis hace que se libere calcio y hay hipercalcemia. Sí se explica porque está en el hueso, está en la región anatómica del tumor. Entonces, la osteólisis por mieloma múltiple no es un síndrome paraneoplásico, pero sí es un tipo de hipercalcemia maligna. En cambio, hipercalcemia maligna por neoplasias extraóseas, esas sí son síndromes paraneoplásicos, ¿no? Por ejemplo, estos síndromes paraneoplásicos no generan paratormona, o PTH. Ellos lo que generan es una proteína relacionada con la hormona paratiroidea, la PTHRP. Ellos generan esta hormona y que tiene la función similar a la PTH. ¿Y quiénes la generan? Queratinocito, músculo, huesos y ovario. Un momento, o sea, queratinocito, músculo, huesos y ovario van a generar paratormona. No, ellos no generan paratormona. Ellos generan una proteína relacionada con la paratormona, ¿no? Que tiene una función similar por la cual van a producir hipercalcemia. Entonces, queratinocito, carcinoma epidermoide, ¿no? O de pulmón, también carcinoma de mama, carcinoma de células renales y carcinoma de ovario. Esos son los ejemplos de neoplasias extraóseas que producen hipercalcemia. Pero si es de ósea, obviamente no como el mieloma múltiple. Se encuentra en el hueso. Obviamente se explica por su relación anatómica, pero un carcinoma epidermoide que produzca hipercalcemia, ¿cuál es la relación? No se puede explicar. El síndrome paraneoplásico neuromiopático. Bueno, aquí vamos a hablar efectos en el sistema nervioso muscular, ya neuromuscular, por ejemplo, en el carcinoma del mama, que a veces te generan efectos en este ámbito, y el síndrome parecido a miastenia gravis, que es una miastenia gravis, es una enfermedad por radiculoneuropatías o del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, en los cuales no van a ser una miastenia gravis, sino son síndromes parecidos a las miastenia gravis, como el carcinoma broncógeno y las neoplasias de timo. La acantosis nigricans, la acantosis nigricans es una mancha blanquecina hiperkerática oscura una mancha oscura hiperkerática que se encuentra generalmente en el cuello, también en las axilas, pero más que en el cuello. He visto de las personas que están propensas a la diabetes o que ya tienen diabetes o personas obesas. Generalmente el 50% de mayores de 40 años que tengan acantosis nigricans está asociada a algún tipo de cáncer. ¿Qué tipos de cánceres? Gástrico, de pulmón o carcinoma útero. La osteoartropatía hipertrófica, que se encuentra en el 1 a 10% de personas con cáncer pulmonar. ¿Y cómo se caracteriza? Porque van a tener ciertos tipos de manifestaciones similares a las artropatías, como por ejemplo neoformación de periósteo en extremidades distales, en los dedos, artritis de las articulaciones adyacentes, falanges, falangitis y acropaquias digitales. ¿Qué es una acropaquia digital? Es lo que conoces como dedos de tambor. Por ejemplo, vemos el dedo de una personita y vemos que al final es así, ¿ven? Estos son los deditos de tambor. Parece como lo que tocan los bateristas, el palillo, algo así. Es similar a esa forma. Alteraciones hematológicas. Cuando estuvimos llevando lo que era trombosis, vimos lo que es el síndrome de Trousseau, tromboflebitis migratoria o síndrome de Trousseau. Yo les dije que era síndrome de Trousseau, era tromboembolia asociada a cáncer. Eso es lo que les dije. Entonces, ¿en qué tipo de carcinomas produce síndrome de Trousseau? Carcinomas de páncreas o de pulmón. Y hay tumores que hacen ciertos tipos de coagulación intravascular diseminada. Yo les dije que la coagulación intravascular diseminada está más asociada a lo que es la sepsis, que era una de las triadas de la sepsis, del shock séptico.
triada del shock séptico, shock hipotensivo o hipotensión, alteraciones metabólicas y la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué te producía la coagulación intravascular diseminada? Coagulopatías por consumo o coagulopatías por desgaste, ¿no? La coagulopatía por desgaste, ¿qué era? Cuando la formación de microcoágulos en la microcirculación hacía que desgastes factores de coagulación para formar esos microcoágulos. Entonces, cuando tú tenías un evento hemorrágico, era difícil que coagularas. Entonces, eras más propenso a que sufras más hemorragias por esta coagulopatía por consumo que te producía la coagulación intravascular diseminada. ¿En qué tipo de tumores encontramos coagulación intravascular diseminada? En la leucemia promielocítica aguda y en el adenocarcinoma de próstata. Bueno, ya esto es, bueno, importante, la estadificación y gradación de los tumores. La gradación es generalmente clasificar un tumor entre bajo riesgo, alto riesgo, o maligno o más benigno. Pero, ¿qué tienes que tener en cuenta acá? La diferenciación del tejido, ¿no? Si es más anaplásico o menos anaplásico. Los números de mitosis y los rasgos arquitecturales. ¿Cuáles eran los rasgos que les mencioné al inicio que eran rasgos de malignidad? Primero, la anaplasia, ¿no? Que era la ausencia o la falta de diferenciación. El pleomorfismo, que era cuando una célula tenía distintas formas, grandes, pequeñas, planas, cúbicas, ¿no? También, ¿qué otro tipo de rasgo arquitectural tenías? Las células cuando hacían mitosis anómalas. Las figuras mitóticas anómalas eran cuando habían usos tripolares, tetrapolares. Lo que normal es que hayan usos bipolares. Otro rasgo también en las zonas de necrosis central en los tumores que eran característicos de los tumores que estaban haciendo bastante proliferación. Y como les dije, no tienes que tener en cuenta todas estas características para determinar si es de alto grado o de bajo grado. Y eso vas a ver en varias literaturas te mencionan, ¿no? Grado de tumores estomacales, ¡pum! Y te ponen ya el primer grado, los de bajo riesgo, los que son más diferenciados, los que hacen una mitosis y tienen menos actividad mitótica. En cambio, los de alto riesgo ya son los anaplásicos, ¿no? Los que son indiferenciados. Generalmente es la estructura que maneja. En la estadificación vas a tener en cuenta tres cosas. Es el tamaño de la lesión primaria o tumor, los ganglios linfáticos y la presencia o ausencia de metástasis. Cuando tienes T, significa tumor, N, nódulo o ganglio, M, metástasis, ¿ya? Entonces, T, vamos a tener en cuenta que el tumor solamente es un tumor o carcinoma in situ, o sea que no ha pasado la membrana basal. También se le conoce como T0 o TIS, IS significa in situ. El T1, bueno, este es sacado del carcinoma, de un carcinoma gástrico, ¿ya? Pero más o menos la clasificación TNM tiene esta misma, casi todos los sistemas TNM se manejan de la misma manera. El T1 es un tumor que invade la submucosa. El T2 es un tumor que invade la mucosa e infiltra la muscular, como les digo. Estos son tejidos propios de la mucosa gástrica. Por eso el TNM que está aquí, que es anestésico, es propio de eso. Ya, pero también tienen todos la misma lógica. El T3, que sobrepasa la muscular propia. El T4 son órganos que ya infiltran a otros órganos vecinos. En nódulos, vas a tener en cuenta la cantidad de nódulos. En N0 que no tiene nódulos invadidos. En el N1 tiene de 1 a 3 ganglios o nódulos que han sido invadidos. Presencia de 4 o más ganglios de espectro tumoral. Y en el M, metástasis simple. Si hay metástasis a distancia o si no hay metástasis a distancia, nada más. Si es que hay, M1. Si es que no hay, M0. Entonces, de esto tú vas a sacar, por ejemplo, mi tumor es T2, N1, M0, algo así. Ese es un modo de estadificación del cáncer. Ahora, los métodos diagnósticos del cáncer en el laboratorio, métodos histológicos y histológicos. Tenemos escisión y biopsia, ¿no? Por ejemplo, haces una operación de
Disculpa, Marten, por la molestia, no se te está escuchando. O bueno, yo no te estoy escuchando. Yo tampoco escucho. Ejemplo, haces una operación de Chicos, el ponente ha tenido unos problemas. Ya va a volver. Aló, chicos, ¿me escuchan? Ahora sí se te escucha, Marten. ¿Podría darme acceso, por favor? Solamente faltan 2 diapositivas para terminar. A ver. Ya, se observa la pantalla, ¿no? Ya. Como les dije, en los perfiles moleculares de los tumores, lo que el capítulo trataba de tratar era cuáles serían los mejores tipos de tratamiento dirigidos a los tumores. Y como les estaba diciendo, tratar tumores es algo muy complicado y que a veces tiene muchos efectos secundarios, porque lo que se buscaba en el libro, te decía, era tratar solamente de basarse sí o sí en los ciertos tipos de mutaciones que originan el tumor o ciertos tipos de regiones anatómicas que en los cuales pueden estar ubicados el tumor, pero es algo complicado porque los tumores hacen metástasis, no solamente se ubican en estos lugares, hacen metástasis. Otro detalle es que se trataba de buscar las mutaciones puntuales a los cuales se podría asociar a los tumores para, para poder dirigir nuestro tratamiento solamente ese cierto tipo de mutaciones. Pero había un problema, como les dije, así como en las metástasis, no podías tratar solamente a la mama, porque podría haberías hecho metástasis al hueso, a otros ciertos tipos de órganos. Eh, en el caso de tumores también tenemos lo mismo.
porque al inicio les dije que los tumores no solamente tenían un solo tipo de mutaciones, tienen un montón de mutaciones y a veces una sola mutación se podría encontrar en varios tipos de cáncer. Entonces, ahí había el problema de que no hay un tipo de tratamiento dirigido para el cáncer, sino es algo muy complicado. Como tú ves acá, la mutación BRAF está en el melanoma, está en el carcinoma de tiroides, en las leucemias, en la histiocytosis de las células de Langerhans, en los adenocarcinomas de colon. Entonces, es algo muy complicado porque, como les dije, una sola mutación no produce el cáncer, sino es un conjunto de mutaciones. Y una sola mutación, por ejemplo, la vía RAS, tú la encuentras en muchos tumores. La mutación de la vía fosfoinositolquinasa, tú la encuentras en muchos tumores. La mutación del RB, tú la encuentras en muchos tumores. Igual como vemos la mutación PRAP, encuentras en muchos tumores. Entonces, el libro te explicaba que sería bueno tener una terapia dirigida, pero no la hay o es algo muy complicado por la característica que presentan los cánceres. Y para terminar, los marcadores tumorales. Como les dije hace ratitos, los marcadores tumorales es muy importante tenerlos en cuenta porque nos ayudan a identificar qué tipo de tumor podría estar afectando a un paciente o más o menos darnos una aproximación a lo cual nos podríamos estar enfrentando, ¿ya? Y es bastante importante porque les dije, si tú encuentras un tumor en el hueso, pero ¿qué tal ese tumor no es primario? ¿Es un tumor secundario o es una metástasis de algún otro tumor? Entonces, ¿qué nos ayuda esto, los marcadores tumorales? Como les dije, en el hueso tú puedes encontrar cáncer, la metástasis de un cáncer de mama o un cáncer de próstata. En el caso de un cáncer de próstata, tú pides PSA y te dicen PSA positivo, niveles altos de PSA. Tú sabes que el cáncer del hueso probablemente sea una metástasis de un cáncer de próstata por su marcador tumoral. Nos da una aproximación de identificar a qué tumor se está tratando. Los ejemplos que tenemos acá, la gonadotropina coriónica humana, es la que más frecuente se va a encontrar en los tumores trofoblásticos o tumores testiculares no seminoma-tosos, en la calcitonina en los carcinomas medular de tiroides, ¿ya? Te estoy marcando en los cuadritos en rojo los que más comúnmente se ven. El alfa-fetoproteína es bien conocida en los hepatocarcinomas, el antígeno carcinógeno embrionario, carcinoma de colon, principalmente carcinoma de colon, yo he visto que piden más acá, y también en el carcinoma de colon piden el CA19-9, estos son los que más he visto que piden en el carcinoma de colon. La fosfatasa ácida prostática en el cáncer de próstata, en el CA125, el cáncer de ovario, el CA15-3 en el cáncer de mama, son los que generalmente piden. También podríamos mencionar acá la enolasa específica neuronal en el cáncer microcítico de pulmón y en el neuroblastoma, que también son marcadores importantes. Y como ves acá, marcadores acelulares del ADN, o aquí vemos, por ejemplo, mutaciones. En el cáncer de colon, vemos que hay mutación del TP53, el APC, ¿qué significaba APC? Polipomatosis adenomatosa de colon, el RAS en ese y el suero, ¿ve? Como les dije, un cáncer está asociado a múltiples tipos de mutaciones, no es una sola mutación. Y te puse aquí al costado algunos marcadores también que tienes que saber, el CD20 de linfocitos B, ¿cómo te acuerdas? B20, linfocitos T, CD30, 30, T30, ¿no? La citoqueratina para los carcinomas. ¿Por qué carcinomas? Porque los carcinomas son derivados de las células epiteliales, entonces citoqueratina, ¿no? Tú te acuerdas, más o menos, citoqueratina, ¿no? Encuentras en el epitelio, carcinomas. Desmina, Desmina es una proteína que tú la encuentras ¿en dónde? En las células musculares, también es un tipo de marcador. Y la tiroglobulina en la tiroides. Es importante que sepas marcadores tumorales, sí o sí, si no la vas a, si al menos ahora lo que estás llevando ciencias básicas no lo vas a ver, sí o sí las vas a tener que ver en clínicas o cuando estés llevando ciertos tipos de temas que al final te van a pedir que sepas los marcadores tumorales. Difícil aprenderse no es, muchas veces es cuestión de práctica o de repetición de que a cada rato te estén mencionando, que cada rato te lo estén diciendo. No, a veces yo no sabía relacionar alfa-fetoproteína con hepatocarcinoma, me confundía demasiado. Yo pensaba que era un tumor relacionado a la embriogenia, entonces dije, entonces puede teratoma, ponía en mi clave, ¿no? Teratoma que está más relacionado
a algo más relacionado a la embriogénesis, pero no era así, era hepatocarcinoma. No había mucha lógica, bueno, mi lógica pensaba así, pero no era como yo pensaba. Pero la práctica o la cuestión de a veces leer y leer te hace dar cuenta de que puedas relacionar bien ciertos marcadores tumorales y recordarte, porque todo el capítulo de neoplasias es bastante largo, es muy extenso y recordarte todo no va a ser, no es posible, pero al menos recordarte lo más importante, eso sí. Bueno, eso sería todo, chicos, con respecto a neoplasias, lo que hemos observado en 2 clases bueno, de tratar de explicar lo que se pueda. Espero que les haya servido, que lo hayan aprovechado. No sé si hay preguntas. Sí, chicos, si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat. Bueno, Marden, agradecerte por las como 5 ponencias que has dictado. Bueno, y por tu disponibilidad de tiempo, ¿no? Chicos, si tienen alguna pregunta, pónganlo en el chat.